Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy, estando al día 7 de mayo del 2025, vamos a dar inicio con nuestro espacio conversacional, ese que hemos llamado cómo el trabajo y sus implicaciones pueden tener en nuestra salud mental. Esas implicaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Todo dependerá de la forma en cómo lo veamos, todo dependerá también de la forma en cómo evaluemos esos factores que nos acompañan en el día a día de nuestro trabajo. Para ello, hemos invitado a la psicóloga Andrea Moreno Luna. Ella es nuestra invitada de honor el día de hoy. Es psicóloga de profesión, especialista en psicología ocupacional y organizacional. Es magíster en psicología de las organizaciones y de trabajo. Es coach ontológico. Cuenta con un diplomado en gestión de factores de riesgo psicosocial y tiene más de 15 años de experiencia en el contexto de las organizaciones. Así que es una profesional idónea para hoy hablarnos acerca de todas esas implicaciones que pueda tener el trabajo en nuestra salud mental. Como ustedes saben, es un espacio conversacional, así que lo ideal es que ustedes también puedan conversar, que ustedes también puedan contarnos un poquito acerca de esas implicaciones, de esas experiencias que ustedes han tenido con respecto a su trabajo en relación con su salud, con su bienestar. Andrea, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches para todas y todos. Lady, gracias de nuevo por esta invitación. Bien, bien. Soy mamá, trabajadora, esposa, además de, como seguramente muchos de las personas que hoy nos están acompañando. Entonces, no, bienvenidas y bienvenidos y como tú lo dices, que este sea un espacio donde podamos conversar frente a un tema que es bien importante. Bien importante y de interés. Y qué bien que nos amplíes un poquito tu perfil, viéndolo no solamente desde esa óptica de mujer trabajadora profesional, sino también mujer mamá, mujer amiga, mujer esposa, y que al final pues debe cumplir diferentes roles y eso te hace de pronto menos, ¿no es cierto?, profesional porque también debas cumplir otros roles, sino por el contrario, te empodera todavía muchísimo más y es decirle a las personas si es posible. Hace un ratico antes de que iniciáramos nuestra sesión conversaba con Andrea, porque Andrea trabaja con escena y yo le decía, Andrea, ¿y tú qué más haces? Cuéntame. Y no, mejor yo me dijo como más de tres, cuatro cosas y yo, ay, aparte de eso eres mamá, ay, aparte de eso eres esposa. ¿Cómo haces para poder responder con tantas cosas? ¿Tú qué me dirías? ¿O qué le podrías contar aquí a nuestros acompañantes del día de hoy? Bueno, definitivamente para mí, desde la experiencia, Pero fuera, yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué silbato? Tienes que cortar tus labios. Tenemos un micrófono encendido de Brigitte. Ah, listo, ya. Dale. igual es importante que quienes quieran intervenir, están- te escuchamos. Ve- Gracias. Igual, Hola. hola, que es Ya. importante, igual si hay algo en lo que quieran preguntar o intervenir, seguramente lo podemos hacer de manera alterna. Frente a tu pregunta, en lo personal, y como lo conversábamos, es muy importante la organización de las tareas. Yo tengo una clave y es agenda, ni siquiera en el celular, lo hago de manera física para poder organizar las actividades de la Universidad Nacional, con las que tengo con el SENA, las que tengo con mi empresa que se llama Transformante, las que hago con otras, digamos que con otras empresas, obviamente la cita médica de mi hija, la reunión de colegio y todo lo organizo en la agenda. Entonces, para mí, esa es una herramienta fundamental que me permite incluso agendar el tiempo de descanso, de, de recreación y
todo lo organizo, entonces me sirve, me funciona. Súper. Y mira que hay muchos temas a tratar cuando hablamos del ámbito laboral y entre esos es precisamente la gestión del tiempo, de poder manejar varias cosas, pero no a la vez, sino de manera organizada, ¿no? Y esa es una clave. Yo le decía hace poco a una compañerita también que cada quien maneja su herramienta, ¿sí? Habrán quienes son súper buenos para manejar su calendario en Outlook y lo que no está en el calendario no está en su radar. En mi caso, yo también soy de esas que utilizo mi agenda física y adicional de pronto las situaciones que se puedan dar en las diferentes aplicaciones que hoy por hoy se utilicen, pero para mí la agenda es física, es súper importante. Lo que no está ahí en esa agendita lo pierdo en mi radar, entonces eso hace parte y hablando un poco de las implicaciones en temas de salud mental. Es ahí una clave, una herramienta para ayudarnos también a manejar un poco el tema del estrés, ¿no? Porque a veces no sé ni qué debo hacer en el día a día, precisamente porque no tengo claro los tiempos y lo que debo hacer. Bueno, otras personitas me dicen, Lady, eso es súper cuando puedes manejar realmente tu agenda, pero cuando tu agenda las manejan otras personas, ¿no? Entonces tú tienes que el lunes a las 8 vas a hacer esto, pero ¡pum! Se te cruzó una reunión que no tenías conocimiento y que sí debes asistir. Ese tipo de imprevistos también pueden suceder, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Jenny nos escribe que ella hace lo mismo, el tema de organización. Y hay algo que quiero, digamos que adicionar, y es también es válido poner esos límites, ¿cierto? Entonces yo agendo todo, igual ustedes seguramente, y habrán momentos en los que es súper válido decir no, o sea, decir no es una respuesta. No puedo por alguna razón, después de cierta hora queda cancelada las actividades. Hace parte de las acciones para podernos organizar. Exacto. Y eso a algunas personas nos cuesta un poquito, ¿no? Y el poder decir ese no. No es una tarea para algunos fácil, pero tampoco imposible. Y, y pues si de eso se trata, de poder tener una salud mental que en realidad nos genere bienestar y sentirnos bien, pues habrá que colocar ese tipo de límites que tú nos estás diciendo. Bueno, mi Andrea, como sabes, la dinámica acá es pregunta, respuesta. Y donde no solamente pues das respuesta tú, sino todos los que estamos acá en este momento pueden levantar su manito, pueden activar su micrófono, puede salir una contrapregunta acá, que nos podemos salir, mejor dicho, del esquema como tal. Pero esta primera pregunta es, ¿el trabajo qué tanto puede incidir en nuestra salud mental? Tiene una incidencia inmensa en dos vías. O sea, la incidencia, el trabajo, yo en algunos casos y en algunos espacios les digo, ¿qué implica o qué genera tener trabajo? Entonces, algunas personas dicen, uy, estabilidad, alegría, felicidad. Y hay personas que dicen estrés, preocupación, cansancio. Entonces, en esas dos vías, el trabajo puede ser un generador de bienestar o salud y también podría ser un generador de malestar o enfermedad. Entonces, digamos que por esas dos vías. O sea que en resumidas, sí incide bastante, ¿verdad? Ah, y la siguiente pregunta es, visto esto desde una óptica positiva, ¿qué efectos positivos tiene trabajar para nuestra salud? Porque tú no lo decías hace un ratico. Incidencias muchas, pero también desde esas dos vías, positivas y de pronto no tan positivas. Pero viéndolo desde la parte positiva. ¿Qué efectos positivos podríamos al hacer parte de una organización o no necesariamente de ello, ¿no? Porque también llamamos trabajo y a veces nos casamos con la idea de que trabajar es ir a una oficina, pero no necesariamente es estar en una oficina. Incluso alguien que esté realizando labores en su hogar, eso también es trabajar, ¿verdad? Eso también es laborar. ¿Qué tantos aspectos positivos podemos encontrar
en el poder trabajar? A mí me encantaría que esta pregunta, todos quienes están acá, Henry, Rocío, Belkis, Indira, en el chat escriban desde su óptica qué es eso positivo que encuentran en su lugar de trabajo. De acuerdo. Y yo les podría hablar de otros también, pero sería maravilloso. ¿Qué es eso que ustedes consideran que es positivo de elaborar? Y yo les voy a empezar a compartir algunas experiencias de lo que nos encontramos en las organizaciones. El trabajo puede ser un factor protector o un factor de riesgo y demás compañeros. Un factor protector cuando el trabajo se convierte en mi lugar seguro. A veces hablamos de las familias como ese contexto seguro, donde yo me siento bien, donde me puedo realizar. El trabajo es un factor protector o positivo cuando se convierte en ese lugar seguro, cuando yo me levanto y quiero ir a trabajar, cuando estoy allá y me siento bien, puedo desarrollar mis habilidades, me siento escuchado o escuchado. Eh, Percibo estabilidad, ¿cierto? Y me siento parte de una comunidad. En ese sentido, el trabajo representa un aspecto positivo o protector. Súper. Y exacto, invitamos a las personas que nos acompañan en este momento, si no desean activar su micrófono, sea que nos cuenten un poquito y que nos escriban qué ven de positivo en el trabajo. Cuando trabajan, cómo se sienten, por qué lo pueden ver como positivo. ¿Quién quiere Sí, levantar su mano? ¿Quién nos quiere por contar? acá voy a participar un momentico. Eso, mi Brigitte, bienvenida. Bien. Bueno, de positivo en el trabajo que veo, que pues uno desarrolla su talento, ¿sí? Y cuando se hace con amor, pues eso se vuelve una pasión y finalmente hay una satisfacción cuando ves resultados, ¿no? Pero eso tiene bastantes, digamos, cualidades, ¿m? Aspectos a considerar, ¿sí? Lo más importante, yo digo que el trabajo o en el área que esté desempeñando tiene que haber una pasión por ello para sentirse realmente confortado. Ya los tiempos o extralimitarse uno en el mismo tiempo, en el horario que ya lo que le genera el cansancio o el estrés laboral es algo de que uno debe empezar a ponerle control y manejo, ¿sí? Hace un momento escuchaba hablar ahí de las agendas y todo, y pues priorizar temáticas. ¿M? Todo no lo podemos hacer en un solo día, pero a veces nos estresamos y queremos hacer todo ya. Somos muy acelerados y hay que aprender a controlar emociones en todo ese sentido. Pero para mí es una satisfacción porque el trabajo dignifica al hombre. ¿M? Y el estar pues desocupado pues tampoco es lo mejor porque también, pues, obviamente uno necesita un ingreso, hay que suplir necesidades de casa, hay que poder ayudar a otros y definitivamente se necesitan ingresos. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que cuando uno hace lo que le gusta y le apasiona, es una satisfacción total. Esa Gracias. sería como mi intervención. Gracias. Mil gracias, mi Brigitte, por la intervención. ¿Qué opinas, mi André? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente, me encanta lo que dice Brigitte y es, tú lo expresas y es cómo el trabajo puede ser, digamos que percibido positivo cuando me permite desarrollar las habilidades. Podríamos verlo desde la otra óptica, pero en este momento desde lo positivo me permite desarrollar habilidades. Y tú mencionas una palabra fundamental y es la pasión. Steve Jobs decía, no, no basta solamente con que me guste lo que estoy haciendo, sino debe apasionarme porque cuando las cosas no van bien y solo me gustan, es posible que yo desfallezca. Pero cuando me apasiona lo que hago, pues siempre va a haber una motivación mucho más amplia. Y el ingreso, como también lo mencionas, pues repercute en bienestar, ¿cierto? Si tenemos un ingreso, efectivamente esto va a repercutir en salud, en bienestar, en educación. eh,
como lo dice Jenny, también el trabajo nos permite sentirnos vivos, útiles seguramente. Veo que en el chat, Lady, hay intervenciones todas importantes, como lo dice el señor Hernando. Que valen la Pues, pena leerlas. Ujú. claro, Total. Kat dice, cuando preguntábamos un poco acerca de, cuéntenos cómo te sientes en el trabajo, nos decía Jenit, me siento activa, viva, pues me apasiona lo que hago. Hernán nos decía, es una costumbre que se arraiga y se siente el compromiso cuando se tiene retribución por parte de las personas que nos colaboran. E Indira nos dice, buenas noches, lo positivo de mi trabajo, en mi caso, es el crecimiento personal y laboral del día a día, los lazos de amistad que podemos establecer allí, además el disfrutar de lo que hacemos, el trabajo nos gusta más cuando hacemos lo que amamos, como dice la compañera. Y Cintia Cristiano, así está identificada acá, dice, de positivo aprendo cada día algo y no necesariamente de mi área. La interacción con muchas personas también me sirven para despejarme de las demás cosas que me pueden estar acarreando. Muy bien, mira muchísimas cómo las relaciones, gracias a todos por sus intervenciones, mira cómo las relaciones sociales en el trabajo terminan siendo también un aspecto bien importante en la forma en cómo nos sentimos, ¿cierto? Sea positiva o a veces no tan positiva. Exacto. Y eso lo deseamos un poquito al iniciar nuestro espacio de We2Coach, y es que hay factores que definitivamente son influyentes para nuestro sentir y para la percepción, ¿no? Como tal. Bueno, y viéndolo ya desde la otra óptica, ¿no? Ya desde esa parte positiva, ¿cuáles podrían ser esos efectos de nuestra salud mental al estar expuestos a factores de riesgo, Andrea? Ahí vemos la otra cara de la moneda, ¿cierto? Hay una, en el año 2023, el Ministerio de Salud aplicó una encuesta de salud mental. Digamos que en parte para hacer una actualización de la política y demás, pero una cifra importante, el 66,3% de los colombianos declaró que en algún momento de su vida había enfrentado un problema de salud mental. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos incluidos en ese 66,3% que termina siendo una cifra importante, ¿cierto? Eh, Eso hace parte de las consecuencias también de lo que podría ser estar expuestos a factores de riesgo psicosocial en el contexto laboral. Entonces, mira cómo hay condiciones que pueden ser percibidas como un factor protector o un factor de riesgo. Cuando yo tengo en el trabajo un líder, jefe, supervisor de contrato, que me escucha, que distribuye las tareas de manera uniforme, que acompaña al grupo, que da retroalimentación frente al trabajo que se desarrolla, ese es un factor protector. Pero si es todo lo contrario, cuando ese líder o jefe eh, efectivamente no distribuye las tareas de manera equitativa y yo estoy sintiendo que la sobrecarga laboral está sobre mí, donde no tengo información, donde la gestión del cambio, hay cambios y ni siquiera me entero, donde el trato es inadecuado, porque infortunadamente se ven algunas organizaciones donde el trato es inadecuado, palabras oeces y demás, ahí se convierte en factor de riesgo y empiezan a haber repercusiones en términos de salud mental, incluso de salud física, porque van de la mano. Entonces, esas terminan siendo consecuencias negativas. Cuando yo no quiero ir a trabajar, ¿cierto? Me levanto y digo, ay Dios, tengo que ir porque me toca, pero no es algo que disfrute. Ahí ya se convierte en algo negativo. Y mira que también ahora que nos cuentas un poquito de eso, también quisiera que quienes nos acompañan en este momento, sea en el chat o sea activando su micrófono, nos cuenten un poquito cuáles han sido como esos efectos en su estado de salud física o mental
que puedan ahora expresarnos, compartirnos y decir, oye, mira, cuando yo no me he sentido cómoda en el espacio laboral, ya sea por carga mental, por carga física, por clima laboral, por ese tema de relacionamiento con mi jefe, con mis compañeros, lo que ha pasado en mí ha sido esto. Que nos cuenten un poquito, escríbanos allí o reitero, pueden activar sus micrófonos y cuéntanos un poquito cómo se ha hecho manifiesto en ustedes ese no tan bienestar con estas dificultades que se hayan podido presentar. ¿Quién quiere levantar su manito? ¿Quién quiere contarnos por el chat? Ya nos hablaron de lo positivo. Ahora cuéntenos un poquito de eso no tan positivo. ¿Cómo se han sentido? Si han tenido incluso esa experiencia, porque puede ser que hayan tenido la gracia de poder estar laborando y hasta el momento no sentir ninguna afectación como tal. Bueno, yo les voy a contar un poquito, digamos, de mi experiencia y es que sí, lamentablemente, no en todos los ámbitos laborales o en los espacios laborales que he tenido el mejor clima laboral y eso llega un momento en el que empieza a afectar tu salud emocional y tú lo decías hace poco, es como ese deseo de ya no querer ir, ¿sí? A pesar de que lo que haces te gusta. Y ahí es cuando hablábamos de que no es suficiente que haya gusto por lo que haces. A pesar de que de pronto ese dinero que estás recibiendo a cambio de tu trabajo te permite satisfacer tus necesidades y las necesidades de los tuyos, pero ese es otro chulito que va ahí, pero que no es suficiente para decir que el trabajo genera bienestar en plenitud. Y ahí había la X en la lista de chequeo cuando era cómo te sientes con tus compañeros de trabajo, ¿sí? Con esas personas que en el día a día compartes. No tan bien, no tan bien porque de pronto no se siente el apoyo, porque de pronto no hay ese trabajo en equipo, porque quizás está esa mala costumbre que en ocasiones hay y ese de hablar en susurro de la otra persona o de otras personas. Todo eso termina afectando de tal modo que llega un momento en el que tú dices, no, este no es el lugar, este no es donde quiero estar, a pesar de, reitero, de que hay otros criterios que se puedan cumplir, ese terminaría siendo un factor importante también para la toma de decisiones, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, y es, bueno, cuando sientas que es cuando es hora de pedir ayuda o decir, eh, bueno, qué cambios tengo que empezar a generar para poder como sentirme mejor. Eh, sí, bueno, mientras algunos Anima. se anima, eh, hay otro dato que quisiera compartirles, es un estudio de Sura, ARL, frente a, bueno, dentro de de las cifras o de los datos o de los hallazgos, encontraron que el 34% de los trabajadores en Colombia se están ausentando o se ausentaron en ese momento por razones de salud mental, trastornos de salud mental. Entonces, eso ya prende las alarmas y tiene mucho que ver con la pregunta que estás haciendo, Lady, y es cuáles son esos signos de alerta que deberían de alguna manera cuestionarnos. Entonces, la pérdida de interés por las actividades cotidianas. Cuando yo empiezo a perder el interés por eso que anteriormente me llamaba la atención, ahí ya hay una, digamos que una situación que deberíamos atenderla. Cuando tengo dificultades constantes para concentrarme, entonces lo intento una vez, pero no, y lo intento otra vez y tampoco, y entonces viene la procrastinación y lo voy dejando y después se me acumula cuando empezamos a tener alteraciones del sueño. Si hay un momento en el que ustedes se despiertan a las 2 de la mañana y no vuelven a conciliar el sueño y en su mente hay algún tema laboral que está por ahí rondando, ojo porque esa ya también es un signo de alarma. O cuando no lo puedo conciliar, ¿cierto? O sea, por insomnio antes de. Bueno,
No porque duerma y me despierte, sino porque aun cuando quiero dormir no lo puedo hacer. Irritabilidad. Entonces, habrán momentos en los que efectivamente aparece por alguna razón, pero si es constante, ese es un signo de alerta. Sentimientos de inutilidad. Yo, haga lo que haga, no es suficiente. Bendición. Y hay algo importante que quisiera decirles y es que esto lo puedo identificar en mí, pero a veces lo identifico en un compañero. Cuando ustedes ven a ese compañero que se está aislando, que está presentando conductas que no son usuales, cuando hay cambios de apariencia, se deja la barba, no se ha peluqueado, está mal. Ahí ese es un signo de alarma que debería ponernos en atención cuando se aumentan los accidentes de trabajo, fatiga, etcétera. Entonces, no los podemos dejar pasar por alto porque a veces pasa que normalizamos, lo hablábamos Lady hace unos segundos, y era cuántas veces normalizo el estrés pensando que pues efectivamente es natural, pero cuando es sostenido ya no es natural. O sea, yo puedo tener picos de estrés, entrego el informe, soluciono, resuelvo y volvemos al estado de tranquilidad, bien. Pero si esto está constantemente mantenido, ahí ya no es natural. Ujú. ¿Quiénes de las personitas que nos acompañan en este momento se sienten un poquito identificados? Puede ser que no ahora, y aspiro que no sea ahora, pero que en algún momento se hayan podido sentir identificados con estos síntomas y signos que nos estuvo comentando la doc. Levanten su manito si en alguna oportunidad usted se ha sentido así, con ese no deseo de ir a trabajar. ¿Quién nos quiere contar desde su experiencia? Recuerden que acá es un espacio abierto para compartir y a veces, ¿por qué se dan estos espacios y se dan gratuitos? Precisamente para ello, para cuando esa persona habla, nos comenta, nos cuenta su historia, nos damos cuenta de pronto que no soy la única persona que he podido vivir ello, porque eso también tiende a pasar, ¿no? Y es creer que yo soy la única, entonces yo mejor me callo, yo mejor no lo expreso, porque si no, para mi jefe o para mi grupo de trabajo, soy la persona problema, ¿sí? Y a veces, hoy precisamente hablaba con una personita cuando le estaba socializando los resultados de la batería de riesgo psicosocial. Y ella, yo le decía, bueno, ¿qué has hecho que esté bajo tu control para poder mitigar esta situación? ¿Lo has expresado? ¿Has pedido apoyo? Sí, me dice sí, pero la respuesta de mi jefe fue que ya en ese cargo había otra persona y que perfectamente lo pudo hacer y nunca le pasó nada. Entonces no entiende por qué él, ¿no es cierto? Le está ocurriendo lo que le está ocurriendo actualmente. Entonces, mira, este tipo de respuestas, ¿no es cierto? Que a veces se encuentra de líderes, pues no ayudan mucho en el proceso. Rosa, bienvenida. Tienes tu micrófono encendido. ¿Quieres compartirnos algo con relación a lo que estamos hablando? Mm, Indira, Indira, Sí, buenas noches a todos. Te pido la palabra. dale. Eh, ahora pues, volvió a mí un recuerdo. Bueno, no es muy lejano. En el 2017 yo soy de Montería, eh, pero tuve la oportunidad de trabajar con una empresa mexicana y me tocó trabajar. Ellos estaban pues al frente de un proyecto aquí en Colombia y me tocó trabajar en Chocó, en toda la zona de Sipí, Medio Baudó, Bajo Baudó, toda la zona roja de Chocó. Bueno, pues yo me tuve que trasladar allá un tiempo. ¿Qué pudo afectar en mí en el tema en cuanto a salud mental, en cuanto al porcentaje que pues la señora Andrea nos menciona? Obviamente estoy hablándote de 2017, pero sé que casi como me pasó, le pueden pasar a muchos colombianos hoy que están metidos en ese rango de porcentaje. Y es que para mi caso, yo no me arrepiento de ese trabajo, al contrario, lo amé.
pero hay algo que sí me afectó, fue la distancia con mi familia. O sea, yo mentalmente no me sentía bien, porque, bueno, yo no estaba solamente en zona urbana, a mí me tocaba pues trasladarme 8 horas en una lancha, eran rutas muy, ir a comunidades indígenas, o sea, eran más el tiempo, por decirlo así, que estaba más viajando y fuera que el que estaba con ellos. Entonces, lo tomé por el tema, pues, para crecer laboralmente, lo que yo mencioné en el comentario que hice allí inicialmente en el chat. Eh, pues en ese momento, en ese caso de ese trabajo, pero sí sentí que me estaba afectando, era el tema de familiaridad, de unión, de hogar. Entonces, pero bueno, gracias a Dios ya se dio la oportunidad de retornar, porque ya me trasladaron para acá, para el Bajo Cauca, ya estaba más cerca de Montería, y que se dieron las cosas, y sí sentí, pero sobre todo mi familia, lo sintió mi hijo. O sea, el cambio fue maravilloso, para qué decir. Entonces, ¿qué siento yo? Que muchos colombianos en este momento están pues, por decirlo así, trabajando o en un empleo, no porque de pronto les guste, sino porque les toca. Y pienso que de pronto eso puede influir en su salud mental en este momento, ¿ya? Pues obviamente todos sabemos que Colombia es un país, pues, sí, como está económicamente, subdesarrollado por ese tema, entonces, pues uno tiene que aprovechar, pues, por decirlo así, el común Las denominador oportunidades. colombiano, las oportunidades. Así es. Ujú. Bueno, esa era mi pequeña apreciación que quería compartir con todos los presentes. Dale, muchísimas gracias, porque varias de las cositas que dices allí sé que nos podemos haber sentido identificados y es cierto, lamentablemente muchas personas están en un lugar de trabajo, no siempre porque se esté a gusto, sino prácticamente porque es la opción que se ve para poder llevar el sustento, ¿no es cierto?, de su hogar o poder satisfacer otras necesidades. Pero si hay cosas por hacer, es posible que tengamos un segundo momento de We2Coach en donde hablemos mucho más acerca de las implicaciones que tiene el trabajo en nuestra salud mental, porque nos quedamos cortos con el tiempo que disponemos para este espacio, pero me doy cuenta que es un tema de interés, que realmente a veces también los trabajadores nos quedamos corticos con el tema de qué hacer, y creo que antes de irnos, si esto ha de cortarse en algún momento, quisiera que Andrea nos cuente un poquito acerca de qué poder hacer, ¿sí? ¿Qué hacer si vemos que esta situación se está presentando? Yo creería que como nos dicen en RCN, no te quedes callado, denuncia, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, creo que ya el tiempo se está finalizando, pero gracias a todos por estar acá y por participar. Hay segunda parte, ¿cierto, Lady? Miren, importantísimo, primero reconocer qué es eso que estamos sintiendo, identificar esas señales y evitar normalizarlas. Si no estamos durmiendo bien, esa es una señal que voy a hacer frente a las pautas de higiene del sueño. Existen distintas acciones que después las podríamos de pronto especificar. Ponernos en el centro de los cuidados para todos y cada uno de ustedes. El trabajo es muy importante, sí, pero no es lo único que existe. Existe un contexto laboral importante, pero hay un contexto familiar. Sus hijos, sus padres, sus parejas también los necesitan. Nosotros nos necesitamos bien. Existe un contexto social, ¿cierto? Y desde lo individual. Am, hábitos de autocuidado emocional, definitivamente. Todos deberíamos tener como una maletica que es como am, como nuestro, ay Dios, como esa maletica de herramientas, ¿no? Entonces, cuando estoy en una situación estresante, ahí yo abro
Como mi ese botiquín de primeros auxilios esa es la palabra. psicológicos, ¿verdad? Entonces, poder empezar a dotarnos de herramientas. Participen de todas las actividades que se hacen desde los sistemas o equipos de seguridad y salud en el trabajo, porque las empresas muchas veces aportan eh, estrategias, herramientas, espacios y pues como trabajadores también participar de ellos. Debe existir un equipo de seguridad y salud en el trabajo, entonces reporten eso que les está sucediendo. Lo que uno esperaría es que la organización sea responsable y como se los escribía, empiece a promover una cultura organizacional donde la salud mental realmente sea una prioridad. Pero esa prioridad debe empezar por nosotros y nosotras. Es cuestión de tomar esa decisión, de saber que no estás solo. Y nada, mil y mil gracias, Andrea. En cualquier momento puede ser que el espacio se nos corte y no quiero que pase sin decirte gracias de nuevo. Andrea ya nos ha acompañado en otros espacios y sé que podemos contar con ella y más cuando se toquen temas relacionados con la parte de riesgo psicosocial.